Bienvenidos a TEMAP, el lugar que habita la neurosis argentina. Esta semana, el jefe de gabinete Manuel Adorni fue imputado por enriquecimiento ilícito. En la misma semana, la nafta no para de subir, con aumentos casi todos los días, con un precio que ya supera los 2.000 pesos por litro. La ley de glaciares avanza hacia su aprobación con el 99,7% de las personas sin dar declaraciones al respecto. Y el gobierno quiere poner a la cosplayer Lilia Lemoine al frente de la Comisión de Juicio Político. Cuestionable. En Medio Oriente, Estados Unidos e Israel atacaron instalaciones nucleares iraníes. Irak entra formalmente en la guerra e Irán organiza 1 millón de soldados para la resistencia terrestre, que ya en este momento estamos viendo lo que eso causa. Somos un equipo pequeño, pero comprometido con que la información es vital, realmente vital. El alias y el contacto están abajo en la descripción. Sin más preámbulo, vamos. Política nacional. La semana de Adorni solo puede ser superada por la semana que viene. El jefe de gabinete convocó una conferencia de prensa para intentar dar vuelta a la página, flanqueado por algunos ministros y Santiago Caputo, pero sin Karina ni los Menem. Lo que siguió fue un caos. Cuando los periodistas le preguntaron por el charter a Punta del Este, la casa en el country y las inconsistencias en su declaración jurada, Adorni estalló gritando: "Mi plata la gasto como quiero y viajo donde quiero". No es exactamente la serenidad que se le espera a un funcionario que debe rendición de cuentas públicas. Pero la conferencia generó más problemas de lo que le resolvió. Al intentar desmentir que tuviera una mansión en Martínez, Adorni admitió al pasar que tiene un departamento en Caballito que no había declarado en su patrimonio. Y ese mismo departamento lo puso en venta esta semana por $289.990, con 191 metros cuadrados según la publicación. En su declaración jurada, el mismo inmueble figura con 115 metros. La diferencia es de 76 metros cuadrados que nadie sabe explicar. La secretaria del piloto que vendió el vuelo desde Punta del Este declaró ante la justicia que Adorni pidió que no lo facturara. La Policía de Seguridad Aeroportuaria se presentó en la sede de la emisora vinculada al caso en busca de documentación. El desenlace de la semana fue inevitable. Adorni fue imputado formalmente por enriquecimiento ilícito. Enfrenta 3 causas judiciales en Comodoro Pi. Y mientras tanto, se conoció que cobra 7 millones de pesos por mes tras un aumento del 100% firmado por Milei a principio de año. La mansión de Martínez, que se le atribuyó originalmente y que él desmintió, sigue sin un dueño identificado. En el entorno del presidente hay preocupación de que pertenezca a otro alto funcionario, un dato que se conocerá más adelante. Y para el remate, los docentes de la UBA organizaron una clase pública frente al departamento de Adorni en Caballito para protestar por el ajuste salarial universitario. Tenemos información de día de hoy e incluso del día de ayer de que Adorni está llamando a la policía prácticamente. Tiene la casa custodiada porque tiene miedo de docentes y alumnos de la Facultad de Filosofía. Y bueno, mientras Adorni concentraba el escándalo, el resto del gobierno siguió operando. Karina Milei registró la marca Milei para todo tipo de negocios comerciales. Merchandising, aparición en medios, campañas publicitarias, difusión de anuncios, eventos y conferencias. Los registros comenzaron en 2021, cuando su hermano era diputado, y se conocieron en febrero de 2024, ya con los Milei en el poder. El apellido presidencial es ahora propiedad intelectual de su hermana. El mercado, como doctrina, tiene sus propios derivados. El gobierno anunció que enviará al Congreso un proyecto para eliminar los límites de la compra de tierras rurales para extranjeros. Los empresarios más importantes del mundo miran a Argentina como una oportunidad, dijo Adorni para presentarla. La extranjerización de la tierra, hasta ahora regulada, pasaría a ser irrestricta. Al mismo tiempo, el gobierno puso en revisión 44 inmuebles del IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de venderlos. Hoteles, delegaciones y centros recreativos del patrimonio histórico militar. La reforma de la ley de glaciares avanza con fecha. Martín Menem tiene los votos y apunta a sancionar la nueva norma el 8 de abril. La audiencia pública se realizó con denuncias de irregularidades y participación limitada. La senadora Flavia Rollón
una de las principales impulsoras de la reforma en el Senado, fue denunciada penalmente por presuntos intereses contrapuestos. Habría asesorado a empresas mineras como Río Tinto sin excusarse al votar la norma que beneficia a este sector. La oposición, sin quórum para frenarla, empieza a bajar los brazos y evalúa la judicialización como única salida. El gobierno también quiere a Lilia Lemoine al frente de la Comisión de Juicio Político en Diputados. Lemoine, conocida por su pasado como cosplayer, no tiene formación jurídica. El reglamento no lo exige, pero el historial de la comisión sí demanda algún perfil institucional. El objetivo es explícito, que la comisión no funcione y no avance sobre los escándalos que afectan al Ejecutivo, como la causa Libra. La otra comisión sensible, la bicameral de inteligencia, quedaría en manos del armador libertario Sebastián Pareja. En el plano económico, el gobierno encontró esta semana un fallo judicial para festejar, aunque la celebración tuvo sus propias contradicciones. La Corte de Apelaciones de Nueva York anuló la condena de casi 18.000 millones de dólares contra Argentina en la causa YPF al considerar que la jueza Loretta Preska no interpretó correctamente la legislación argentina. El dictamen devuelve el expediente y deja en suspenso la condena millonaria. Milei lo celebró en redes como un logro histórico, aunque en el mismo mensaje aclaró que expropiar está mal, cuestionando la decisión que en 2012 dio origen a la causa. Es decir, festejó como un triunfo propio un resultado judicial que se apoya en la validez de una política de Estado que él mismo repudia. Patricia Bullrich la tuvo peor todavía. Salió a celebrar en redes diciendo ganamos el juicio de YPF y apuntó contra Kicillof. La senadora Juliana Di Tulio fue instantánea. Vos perdiste. Votaste en contra de la nacionalización. En 2012, Bullrich era diputada y votó en contra de la ley que recuperaba el control estatal de YPF. La misma ley que el fallo estadounidense termina convalidando. Hay victorias que parece que duelen más según quién las festeja, ¿no? Mientras tanto, el gobierno planeaba despedir entre 5.000 y 6.000 empleados públicos en los próximos días, con un objetivo anual de más de 27.000 bajas en la administración nacional. El ajuste en el empleo público se aceleró por la caída de la recaudación. La ANSES ya lanzó un plan de retiros voluntarios. Y el ministro Caputo, con toda la desconexión que lo caracteriza, declaró que la gente tiene mejor pasar porque ahora puede comprar electrodomésticos en más cuotas y citó como ejemplo el caso del hijo de Juan Paso, titular del Arca, que se compraba 200 pares de zapatilla y ahora se compró un auto. Si esto es lo que el ministro de Economía entiende por empatía, bueno, el problema evidentemente es estructural. Miremos lo que vive la gente mientras el gobierno festeja fallos y vende propiedades. La Argentina de Milei. El Banco Central reveló que en enero de 2026 los préstamos irregulares de los hogares pasaron del 2,67% al 10,6% en apenas 12 meses. Los créditos personales lideran la mora con el 13,2%, seguidos por la tarjeta de crédito con el 11%. En billeteras virtuales y financieras no bancarias, la mora roza el 25%. El dato más grave es el uso creciente del pago mínimo para financiar gastos básicos como la comida en el supermercado, una trampa que acumula intereses y retroalimenta. La Nación reveló esta semana que encuestas de consumo de supermercados muestran que cada vez más argentinos se saltean el almuerzo para compensar con una merienda de galletas y mate cocido. Los combustibles acumularon 13 aumentos en marzo y la nafta super superó los 2.000 pesos el litro. El gobierno intervino habilitando un corte de etanol del 15% para amortiguar el impacto, aunque los expertos advierten que en vehículos antiguos puede generar daños mecánicos. Íbamos a cobrar en dólares y ahora están rebajando la nafta. Hermoso. En Mendoza, ese día en que el barril de crudo cayó un 7% por la pausa en los ataques de Irán, las petroleras igual remarcaron en las estaciones de servicio porque el crudo que usan hoy fue comprado semanas atrás a $113. El mercado solo aplica cuando le conviene. Los números de empleo y la producción terminan de completar este cuadro. La producción automotriz cayó un 30,1% en febrero respecto del año pasado. Toyota
recortará un turno en su planta de Zárate y sumará unos 500 despidos, en parte por la recesión y en parte por robotización. Chile suspendió la importación de carne argentina, exponiendo las consecuencias del ajuste sobre el SENASA. Debilitar los controles técnicos no es modernización, es exponerse a sanciones sanitarias y perder mercados externos. China rechazó 22 toneladas de carne argentina por un supuesto hallazgo de clorafenicol, un antibiótico prohibido hace 30 años. La secretaría del piloto del caso Adorni es menor, pero el dato de que 2 de las principales compradoras de carne argentina la rechazan en la misma semana no lo es. Cerró la única fábrica de aisladores eléctricos del país, FAPA, en Monte Grande. Cubría el 70% del consumo local de insumos esenciales para la infraestructura energética. Argentina pasa ahora a depender completamente de importaciones para sostener su red de transmisión eléctrica. La maquinaria ya está en proceso de remate. Cerró también la planta de la empresa Vaco en Santa Fe, fabricante de herramientas con décadas de historia. Y La Continental, la cadena de pizzerías fundada en 1898, cerró 4 sucursales en la ciudad y en el Gran Buenos Aires. Cuando una pizzería fundada en 1898 no puede sostener 4 locales, el problema no es la gestión del local. Evidentemente. En la Universidad Tecnológica Nacional, más de 1000 docentes dejaron sus cátedras en los últimos meses porque el salario no les alcanza. La pérdida de poder adquisitivo de los docentes universitarios llega al 36% desde que Milei asumió. En muchas facultades ya hay materias sin dictarse directamente. Argentina necesita más ingenieros y técnicos mientras los que ya tienen se van a buscar otro trabajo. Pasemos ahora sí a los casos donde la impunidad tiene nombre, apellido y causa judicial. La impunidad avanza. Adorni fue imputado, pero no es el único del gobierno con problemas judiciales. Alejandro Fargosi, primer candidato a diputado de Milei en la ciudad de Buenos Aires, fue el patrocinante del fondo buitre Burford Capital en el juicio que le costó a Argentina $400 millones por la expropiación de aerolíneas argentinas. A través de su estudio jurídico representó al fondo que terminó ganando $140 millones, un 976% más de lo que había invertido. El primer candidato del partido de gobierno en la ciudad construyó su carrera litigando contra el Estado argentino en favor de fondos especulativos. La senadora Lucía Crexel avanza hacia la embajada argentina en Canadá, a pesar de las acusaciones de que su voto favorable a la ley de bases fue comprado a cambio de ese cargo. La comisión firmó el pliego. El peronismo lo calificó de irresponsabilidad y acusó de cohecho. Crexel está a un paso de la embajada. El IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas que colapsó bajo la gestión de Petri, tiene ahora una historia nueva que contar. Documentos a los que accedió la política online revelan que la obra social tenía un superávit de 25.000 millones de pesos cuando Petri asumió. El balance de 2023 arrojaba un resultado positivo de 13.289 millones de pesos, con un incremento del 5,4% respecto al ejercicio anterior. El gobierno que dejó la obra social de los militares al borde del colapso, con deudas millonarias y cobertura interrumpida, recibió las cuentas en positivo. Una denuncia penal apunta a un entramado vinculado al ministro Caputo en el PAMI. Una multinacional alemana acusa a una empresa del área de salud respiratoria de haber ganado una licitación de oxigenoterapia para jubilados de manera irregular, favorecida por su vínculo con un hombre de confianza del ministro de Economía. El contrato es multimillonario. Los beneficiarios son jubilados con insuficiencia respiratoria. El PAMI en el centro del negocio. El interior del país tuvo su propia agenda esta semana. Argentina Federal. El gobernador de Río Negro, Alberto Berendlinek, otorgó concesiones de cateo minero sobre 10.000 hectáreas en la zona de Cerro Carreras, al sudeste de Bariloche, donde se encuentran las nacientes de agua que alimentan los bosques nativos. La operación fue mantenida en secreto, no se publicó en el boletín oficial y solo apareció referenciada en el catastro minero provincial. El hecho ocurre a 3 días de las audiencias públicas por la reforma de la ley de glaciares. Berendlinek se anticipa a los deseos del gobierno nacional. Lo que el oficialismo busca habilitar en todo el país, el gobernador rionegrino lo ensaya en su provincia sin avisar. Los gobernadores aliados al gobierno están enojados. Los 47.000 millones de pesos en ATN que giró Nación en marzo, dicen fuentes de uno de los mandatarios, no cubren ni el 6% de lo que pedimos. La distribución favoreció a Corrientes con 8.000 millones, a Mendoza con 7.000 y Entre Ríos con 6.000. Jujuy y Neuquén
Yemen recibieron 2.000 cada una. Los aliados están enojados, pero votan igual. La Cámara de Trabajo de Córdoba declaró inconstitucional el artículo 56 de la Ley de Modernización Laboral que permitía pagar indemnizaciones por despido en hasta 12 cuotas para pymes. El tribunal argumentó que diferir el pago en el tiempo equivalente en contexto inflacionario al licuar el valor real de la indemnización. Es el tercer fallo judicial en contra de la reforma laboral. La Corte Suprema deberá pronunciarse. En el plano político federal también hubo novedades. Axel Kicillof reunió intendentes con un diagnóstico devastador. Desde noviembre de 2023 cerraron 22.000 empresas en la provincia de Buenos Aires, a un ritmo de 7 por día. La provincia perdió 164.000 puestos de trabajo, más de la mitad del total destruido a nivel nacional. La tasa de desempleo en el conurbano trepó al 9,4%. La capacidad instalada industrial a nivel nacional cayó al 53,6% en enero, el peor registro de la década. La guerra en Medio Oriente no alcanza para destrabar el GNL. El CEO de Tecpetrol abandonó la carrera por el GNL a gran escala y expuso los límites reales del modelo. El cepo, la inflación y la incertidumbre jurídica siguen siendo barreras insalvables para inversiones de miles de millones, aunque el conflicto energético global sea una oportunidad teórica. La teoría y la práctica no siempre coinciden, ¿no? Ahora hablemos de Mendoza. Mendoza, tierra de contradicciones. Los camioneros cortaron la Ruta Nacional 40 y la Ruta Nacional 7 en protesta por el fuerte aumento de combustible y la falta de actualización en las tarifas de los fletes. Advirtieron que si no hay respuestas, las medidas se profundizarán. Es la consecuencia lógica de 3 aumentos en un mes. Alguien tiene que absorber el costo y los transportistas ya llegaron al límite. La nafta super en Mendoza alcanzó los 2.027 pesos, con una suba acumulada de más de 320 pesos en apenas 20 días, 3 aumentos en marzo, mientras el barril internacional bajaba un 7%. Los surtidores mendocinos amanecían con un nuevo precio. La explicación de las petroleras fue el costo del crudo que compraron semanas antes, como decíamos antes, ¿no? El mecanismo de precios dinámicos sube rápido y baja lento, y cuando baja tampoco lo hace del todo. En la legislatura mendocina, el senador Mauricio Satt presentó un proyecto para prohibir que funcionarios provinciales, municipales y sus familiares directos accedan a viviendas del IPB. La iniciativa busca evitar abusos de poder y garantizar que las casas financiadas con recursos públicos estén destinadas a quienes realmente las necesitan. En un contexto donde el jefe de Gabinete Nacional acumula propiedades sin declarar, la propuesta tiene una carga simbólica que se explica un poco sola. Ahora vamos al mundo donde en esta semana la guerra sigue escalando a dimensiones ya estratosféricas. Internacionales. Estados Unidos e Israel atacaron instalaciones nucleares en Irán esta semana. Washington espera, según sus propias fuentes, haber cumplido sus objetivos de guerra en un par de semanas. Irán, por su parte, organizó más de 1 millón de soldados para enfrentar una eventual invasión terrestre. 610.000 efectivos militares, 350.000 reservistas y una ola de voluntarios que se inscribieron en centros del ejército, la Guardia Revolucionaria y la milicia Basij. Queremos crear un infierno histórico para los estadounidenses en suelo iraní, advirtió una fuente militar. Estados Unidos envió 3.000 tropas aerotransportadoras al Golfo Pérsico, soldados de élite con capacidad de desembarco aéreo. Irak autorizó formalmente a sus fuerzas para entrar en guerra del lado iraní, sumando un nuevo frente. Estados Unidos confirmó que eliminó al comandante de la flota de la Guardia Revolucionaria Islámica, Alireza Tangsiri, en un ataque aéreo. El portaaviones más avanzado de Estados Unidos quedó fuera de servicio hasta 14 meses, por lo que el Pentágono llama un grave incendio en la zona de lavandería. Irán sostiene que fue un misil balístico. Si el buque fue efectivamente atacado, es probable que Estados Unidos lo admita años después, si es que alguna vez lo hace. El patrón es el mismo que el del HMS Invencible en Malvinas, al que Argentina le pegaron con un Exocet y Gran Bretaña nunca lo reconoció. El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, advirtió durante una reunión de gabinete que las fuerzas israelíes están en camino a colapsar. Los reservistas no aguantarán, las necesidades de efectivos se expanden en múltiples frentes y la falta de legislación para el servicio obligatorio complica el reclutamiento. Irán, mientras tanto, exige para cualquier negociación el cierre de todas las bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente, indemnizaciones completas y un nuevo régimen jurídico para el estrecho de Hormuz. Trump dice que las negociaciones van bien, Irán dice que Trump se echa para atrás. Las versiones son completamente antagónicas.
El resto del mundo observa, negocia y se posiciona. Rusia envió un buque petrolero hacia Cuba con unos 730.000 barriles de crudo, escoltado por una fragata rusa al cruzar el Canal de la Mancha, bajo la mirada de la Royal Navy británica. El barco navega con bandera rusa abiertamente, como un desafío directo al bloqueo de Trump. Moscú lo llama ayuda humanitaria, pero el mensaje es político. China, en paralelo, envía 30.000 toneladas de arroz a Cuba como ayuda alimentaria de emergencia. La isla tiene dos grandes aliados apostando por ella mientras Washington aprieta. Sudáfrica consiguió autorización de Irán para que sus buques petroleros pasen por el estrecho de Hormuz. Es el primer país africano en conseguir este acuerdo. Irán abrió también el paso para buques energéticos japoneses como gesto de gratitud por no prestar sus buques a la campaña militar estadounidense. Rusia y Vietnam firmaron un acuerdo histórico para el desarrollo de la primera planta de energía nuclear civil de Vietnam, en plena crisis energética global. En política comparada, la demócrata Emily Gregory ganó una elección en Palm Beach, el distrito que incluye Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump. En 2024, Trump había ganado ese distrito por 11 puntos. Es el último de una serie de reveses electorales para los republicanos desde las presidenciales. Y Giorgia Meloni sufrió su primera derrota contundente. El referéndum que impulsaba para reformar el sistema judicial fue rechazado por más del 54% de los votantes. Y el Parlamento Europeo, al mismo tiempo, aprobó un paquete de medidas que endurece la política migratoria, más restricciones, centros de retorno en terceros países, deportaciones ágiles. El continente tiene tendencias contradictorias según el día. Y así llegamos al final de esta semana en cuanto a noticias, ¿no? Porque todavía nos quedan los memes. Memes. Ramiro, A ver, ¿vos sos creyente? no soy creyente. En estos momentos de crisis seria uno se lo replantea, pero digo que no. Bueno, mirá, yo creo que con esta estampita seguramente te volvés creyente en esto. San Adorno, prosperidad con la ajena. Yo lo quiero en mi casa, ¿eh? En un cuadrito, Yo lo quiero en un una cuadrito. mesita de luz. No soy creyente, pero ¿quién te dice, quién te dirá? Un poco de plata, Adorni traerá. Retomando un poco con la parte internacional, A ver. Che, ¿estás seguro que se rindirán esta semana? Ya te dije que sí, loco, no te persigas. Mirá ese Netanyahu, ¿está hecho con IA o está ahí presente? mira, ya no se sabe. Puede No se ser que sabe. sea el real, ¿eh? Ojo. No sé, pero Trump tomando un vinito en caja no la veo igual. No sé, ¿eh? Mira, acá te muestro el más fantasma que ha pasado por la selección argentina. Milei festejando el fallo de YPF. Che, Es tal cual. qué bien que le hizo a este país que el Kun Agüero no ganara un mundial. Es tal cual. Ustedes mírenlo y me digan si no es Milei festejando el fallo de YPF. Dice, che, está bien, expropiar está mal. Literalmente el fallo dice que expropiar, que estuvo bien. ¿Cómo puede ser que este tipo siga trabajando para los buitres? Es increíble. El Kun Agüero. El Kun Agüero. Ahí va otro. El suicidio es la primera causa de muerte en jóvenes. Bueno, pero aparte de no tener casa propia, no tener trabajo, ni ingresos, ni estabilidad, ni ayuda, ni futuro, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te preocupa, Es lo que nos preguntamos todos, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que de futuro no sabemos ni qué vamos a comer mañana, Sí. directamente. Sin embargo, hay una frase que yo la considero muy mediocre, Mm. que se utiliza mucho actualmente, que es, pero hay otros que la pasan peor. Hay otros que la pasan peor. Es un poco el golpe al progresismo, ¿no? Es como yo estoy mal, pero no debería sentirme tan mal porque hay gente que está peor. Ujú. Si vos estás mal y hay gente que está peor, imagínate cómo está el otro. Obviamente, ¿no? Exacto. Pero Que en vez de generar empatía, genera una falsa ilusión de que uno puede estar mejor que alguien más, ¿me entendés? que una falsa conformidad. Una falsa conformidad. Claro. Bueno, vamos a tener que ser un poco superadores, ¿no? Mira esto. No declaró la casa y tampoco el quincho. Adorni, seguimos encontrando propiedades todos los días. Tiene más propiedades que la bebera, Manuel Adorni. Sí. Tiene que haber una también que ya me la veo venir. Mira, Ya me la veo venir, a ver. mira esto, mira esto. Mirá ese llavero, papito. Si así son las casas, ¿cómo serán los autos, loco, eh? Mira, Ay, Dios mío, Adornito, eh. Claro, propiedades sin declarar. Adorni Ritondo. Ritondo te pasa el trapo.
Ritondo probablemente debe tener el récord Guinness de propiedades sin declarar. Y a ver, y mira, y acá tengo uno más. A ver. Tratá de no nombrarlo, por si acaso. Ah, Aparentemente para subir memes hay que pedirle autorización al gobierno y a la DA, Inteligencia Artificial. La libertad solo existe para algunos, no para los argentinos. Un mensaje de solidarización con Tomás Rebord, otra vez, con 2 causas penales. Nosotros no queremos causas penales, así que nos limitamos a no decir mucho más. Bueno, así termina esta semana bajo la lupa de Temap, con Adorni imputado, con 76 metros cuadrados sin explicación, cobrando cada vez más. No sé cuánto le va a durar la jodita a Adorni. No, no se lo ve con muchas ganas de salir, sobre todo porque es un riñón de Karina prácticamente, y hasta que no sirva absolutamente nada es difícil que lo saquen. La gente no puede pagar prácticamente nada, cuotas para todo, lo sabemos. O sea, la gente que realmente es argentina de bien, no como este gobierno cree, sabe de que no se puede pagar nada. Tampoco nos dan pelota, porque con la ley de glaciares que va a salir ahora, los que se presentaron para hablar no pueden hablar. Mientras tanto, hay gente que la pasa bien, porque Karina registra la marca Milei y con eso va a seguir lucrando, váyanos a saber cuánto. Y bueno, la escalada militar ya tiene apariencia que va para la parte nuclear y eso preocupa mucho. No es algo que ya esté por allá, lejos, en Oriente. No, eso nos tiene que preocupar a todos. Realmente tiene que haber una conciencia que diga, che, esto no da. Y así como no da, con todo esto sobre la mesa, solo nos queda decir, aparentemente, que todo marcha acorde al plan. Nos vemos la semana que viene.